Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá reunidos para poder hablar acerca de los trastornos de aprendizaje con el doctor Miguel Aguilar. Y él es médico neurólogo, neuropsicólogo, y la intención es poder darnos un poquitito de luz acerca de lo que son los trastornos de aprendizaje. Yo sé que muchos padres en estos momentos se están enfrentando a las dificultades que pueden presentar algunos de sus hijos al poder hacer las tareas escolares en casa a través de esta modalidad online que se está dando por directivas del ministerio. ¿Qué tal, Joana? Qué bueno poder estar acá creando este espacio y poder comunicarnos con la gente a través de este medio, este aparatito, esta computadora y los programas informativos que existen actualmente. Para ir directamente a tu pregunta, ¿qué cosa es un trastorno de aprendizaje? Un trastorno de aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, no es que no pasa nada en el cerebro, es un problema del desarrollo del cerebro. Eso no significa, y quiero ser muy puntual en esto para los padres, que el cerebro esté dañado. O sea, no hay evidencia de daños de la estructura cerebral. O sea, no es un cerebro lesionado. A pesar de eso, ese cerebro no está desarrollando de la manera que debería desarrollar. Ese cerebro tiene una desviación en su desarrollo. Por eso se llama un trastorno del neurodesarrollo. Porque ese es el otro problema. Los padres a veces creen que es un problema madurativo que en algún momento va a madurar y va a alcanzar el proceso madurativo normalmente. No, no es así. Es un trastorno para lograr ese proceso de maduración. Lo que ya tendría que haber sido todavía no está. Y si no se atiende, si no se actúa, ese cerebro va a seguir demorando en el proceso de desarrollo normal. La razón por qué este cerebro no está madurando de la manera que debería madurar es genético. Los genes que son responsables de este proceso del neurodesarrollo son como más lentos, lo están haciendo, pero lo están haciendo más lentamente, dando como consecuencia una falta de desarrollo de algunas habilidades que se necesitan fundamentalmente para el proceso de la lectura o para el proceso de la escritura y también para el proceso del cálculo matemático. Eso es específicamente lo que es un trastorno de aprendizaje. Una falta de desarrollo de las habilidades que se requieren para leer, para escribir o para hacer el cálculo matemático. ¿Eso qué significa? Cuando yo voy a leer, necesito de que determinadas habilidades estén lo suficientemente desarrolladas. Por ejemplo, los procesos atencionales visuales y auditivos deben estar bien desarrollados. Por ejemplo, los procesos de percepción visual, de tamaños, de posiciones espaciales, de formas, deben estar lo suficientemente desarrollados. Los procesos auditivos de diferenciación de tonos, de diferenciación de timbres, deben estar bien desarrollados. La diferenciación de ritmos debe estar bien desarrollada. Porque la palabra es una secuencia consecutiva de sonidos que constituyen sí o sí una suerte de ritmo. Los procesos de la memoria visual, de la memoria auditiva deben estar desarrollados. Los procesos del lenguaje, tanto de la comprensión verbal como de la expresión verbal, deben haber desarrollado. Los procesos del pensamiento en las tareas de categorización, de conceptualización verbal, deben estar desarrollados. El razonamiento lógico debe estar desarrollado. Si yo no tengo desarrolladas estas habilidades, voy a tener problemas para aprender a leer, también para aprender a escribir o para desarrollar el cálculo matemático. ¿Cómo los padres entonces podrían distinguir, detectar las dificultades del aprendizaje en sus hijos?
La primera cosa, entran a primer grado, empiezan la lectoescritura y ese niño se va rezagando. Termina el primer grado y ese niño no aprende a leer y a escribir. Ahora hay que saber bien qué cosas leer y qué cosas escribir. El niño puede escribir a la copia, o sea, mira lo que está en la pizarra y dibuja las letras que ve, pero eso no es escribir. Tampoco qué cosas leer. Yo sé leer cuando comprendo lo que leo. A ese nivel se llega recién el proceso de lectura. Antes, si yo no llego a comprender la lectura, no llego a comprender la palabra que leo, eso no es leer. Es una cosa muy importante. Y lo mismo con respecto a la escritura. Escribir no es copiar, tampoco es que me dicten. Escribir es que yo pueda una idea, una palabra, expresarla a través de la expresión gráfica en la escritura. Eso es escribir. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que pueden presentar o aquello que los padres pueden detectar en casa? Ahora, sobre todo, que estamos con el tema de la cuarentena. El niño, dije hace un momento, el niño no tiene el mismo ritmo del aprendizaje de la lectoescritura que un niño normal. Además de eso, por ejemplo, se van a dar cuenta que el niño tiene problemas en el copiado, tiene más problemas en el dictado, mucho más problemas cuando tiene que escribir espontáneamente, expresar una idea, una palabra. Eso no lo va a poder hacer. El niño va a fatigarse en las tareas escolares. Va a parecer que tiene un trastorno de atención. O sea, el niño va a estar intranquilo, va a dejar las tareas inconclusas, va a rechazar las tareas escolares. Lo que tanto las maestras como los padres van a pensar que es un problema de falta de motivación o van a pensar que es un problema de disciplina. Ya. El chico tiene problemas de conducta y por eso no le da la gana de hacer. Lo pueden confundir como dificultades en el comportamiento o falta, digamos, de que haya mayor dirección por parte, o por así decirlo, por parte de los padres, ¿no? O por parte de la maestra en el aula, más autoridad. ¿No? También. A veces la maestra responsabiliza a los padres de que el niño no pueda aprender y dice que la madre, sobre todo la madre, no está imponiendo reglas disciplinarias y por esa razón el niño es como es. Eso no tiene nada que ver con este tema, o sea, realmente no es eso. Los problemas afectivos, emotivos, no son problemas de aprendizaje y tampoco dan problemas de aprendizaje. Los problemas afectivos, emotivos, pueden dar bajo rendimiento escolar, pero un bajo rendimiento escolar no significa que ese niño tenga problemas de aprendizaje. Ya. Un bajo rendimiento escolar puede ser por problemas afectivos emotivos, puede ser por problemas motivacionales, puede ser porque el niño no se halla en la escuela. Claro. Pueden ser múltiples factores que hacen que baje el rendimiento escolar. Sí. Pueden ser por otros problemas de salud generales, como por ejemplo los problemas de visión, los problemas de audición. Claro. Sí. Eso sería bueno que los padres también diferencien el tema de que el hecho de que un niño tenga dificultades visuales no es lo mismo a tener dificultades en la percepción visual. Exacto. O tener dificultades, por ejemplo, de tipo auditivo, que eso no es lo mismo a tener dificultades en la percepción auditiva, ni mucho menos cómo discriminamos, por ejemplo, verbalmente el lenguaje, ¿verdad? Claro, el proceso de visión y audición son procesos de detección de la señal sensorial. El niño detecta el sonido, escucha bien, ve bien, pero el proceso perceptual es, a pesar de que ve bien o a pesar de que escucha bien, no comprende lo que ve, no comprende lo que escucha. Ese es el problema de la percepción visual. Hay una dificultad en determinar qué es lo que está viendo, a pesar de que su visión es normal. Y eso no es por un problema del ojo, ni por un problema del oído, eso es por un problema del cerebro. En las áreas visuales o en las áreas auditivas. Es así de fácil. Okay. ¿Y qué es lo que necesitarían entonces, además de consultar obviamente
necesitaría, entonces, ¿cuáles serían los pasos que debería dar un niño que tiene dificultades en el aprendizaje? ¿Qué tendría que hacer? Una vez que el padre sospecha, lo que yo recomiendo es que ese niño vaya a una evaluación neuropsicológica. En esta evaluación neuropsicológica se hará primero una exploración física, precisamente para poder descartar que no hayan problemas visuales, que no hayan problemas auditivos, que no hayan problemas de tipo sensoriales, que no hayan problemas a nivel corporal, que no haya, por ejemplo, problemas a nivel endocrinológico, un hipotiroidismo, ¿sí? O que no hayan problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, que no haya problemas en ningún otro órgano, que no hayan problemas, esta es otra cosa, los problemas del sueño, Claro. que no hayan alergias, Adenoides, adenoiditis, problemas respiratorios. Los problemas respiratorios hacen que el niño respire mal, sobre todo en la noche, se despierta varias veces durante el sueño, y eso hace que el niño en la mañana esté fatigado, de mal humor, y no pueda realmente atender a la clase, pero no por problemas de atención, sino por los problemas de hipoxia que se produjeron a nivel del cerebro, por la dificultad tanto de la obstrucción por la adenoides o de la alergia que también produce una obstrucción. Entonces, hay que descartar todos esos procesos. Una vez hecho eso, el niño, y eso lo puede hacer un médico neuropsicólogo, o sea, no es que tiene que ir el niño al oftalmólogo y al otorrino y también al alergista y también al neumólogo. ¿No? Eso lo hace un médico, cualquier médico puede hacer eso. Y entonces puede ser el médico pediatra, por ejemplo, cualquier médico. Una vez determinado que el niño no tiene ningún problema a nivel físico, a nivel funcional, hay que hacer una exploración neurológica y determinar si existe o no existe la posibilidad de un daño del cerebro. Hecho eso, si no existe daño, nos quedamos por descarte con la posibilidad de que exista una desorganización neural, lo que se ha llamado inmadurez. Una vez que tengamos eso, hay que hacer una evaluación con pruebas neuropsicológicas que midan todas las habilidades que son necesarias para la lectura, la escritura y el cálculo. Eso es una evaluación neuropsicológica. Generalmente es una evaluación de las habilidades cognitivas que sirven para la competencia académica. Con esa evaluación, entonces, se puede saber de forma más específica cuál sería la dificultad del niño, puesto que un niño no es igual a otro. Lo que le dificulta a Juancito, por ejemplo, que sea su percepción visual, para otro niño podría ser el lenguaje, y para otro niño podría ser quizás la memoria. Exacto. Cada dislexia, trastorno en el aprendizaje de la lectura, o cada disgrafía, el trastorno en el aprendizaje de la escritura, o cada discalculia, el trastorno en el aprendizaje del cálculo, tiene mecanismos diferentes, tienen procesos diferentes, procesos comprometidos diferentes. Y entonces, como acabas de decir, tenemos a un niño que tiene un problema quizás en la percepción visual, no se da cuenta de qué posición ocupan los objetos en el espacio, y entonces invierte las letras. O ese niño tiene problemas a nivel de la memoria visual y no aprende a la forma que tienen las letras. Hay que repetirle y lo mismo. No aprende. Quizás esta diversidad que hay como causa, como mecanismo intrínseco dentro de lo que serían los trastornos del aprendizaje es lo que hace que muchos padres, a pesar de que a veces, por ejemplo, hacen estos grupos en Facebook o hacen grupos en WhatsApp y empiezan a comunicarse entre ellos, no encuentran que sus hijos sean totalmente iguales. Y no de repente son. para uno, qué sé yo, comentan, ¿verdad?, de que las dificultades están en que el niño se fatiga rápido, mientras que para otros no se fatiga, lo intenta, procura, pero en realidad el problema es que no puede copiar o que no puede hacer un dictado o que no puede hacer una redacción creativa, que ya sería la combinación de esa escritura, ¿verdad? Y cada niño va a tener un defecto en la escritura totalmente diferente a otro. A pesar de que hay factores comunes, hay un defecto totalmente diferente al otro. Una vez hecho esto, eso me permite hacer el diagnóstico.
El diagnóstico de que el niño tiene de verdad un trastorno de aprendizaje. 2, qué tipo de trastorno de aprendizaje. 3, qué mecanismo está alterado en ese niño con ese trastorno de aprendizaje. Y 4, elaborar un programa correctivo dirigido a corregir ese mecanismo y no perder el tiempo haciendo tratamiento en otras áreas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué nos informa respecto al mapeo cerebral? Yo sé que estás haciendo mapeo cerebral. ¿Qué nos informa? El mapeo cerebral estático no nos dice absolutamente nada. No me da más información que un electroencefalograma. Me da el mismo tipo de información. Pero si yo hago un mapeo cerebral dinámico, es decir, un mapeo en donde conecto al niño con los electrodos y en ese proceso lo hago leer, esa lectura activa determinadas áreas del cerebro o esas áreas del cerebro sencillamente no se activan. Y si no se activan, nos dice que ese niño tiene esa área del cerebro que no se activa como poco desarrollada. Y me da la idea de que algo está pasando en la maduración del cerebro de ese niño. Ese es el tipo de información. Quiero hacer hincapié en esto, quiero aclarar esto. El mapeo cerebral no me hace diagnóstico de dislexia, no me hace diagnóstico de discalculia, no me hace diagnóstico de disgrafía, no me hace diagnóstico de trastornos del aprendizaje, no. Me hace un diagnóstico funcional de cómo el cerebro se comporta cuando el niño está leyendo o cuando el niño está escribiendo. Y eso amerita no solo del equipo, sino del software adecuado para que se haga la interpretación necesaria y así poder darnos cuenta de qué está pasando en estos procesos de lectoescritura en el cerebro de esa criatura, de ese niño. Claro. Es decir, que nos ayudaría a hacer la confirmación a veces de la información que nos da la evaluación neuropsicológica. Y yo creo que se complementan. Se complementan tanto como podría ser, por ejemplo, un estudio por resonancia magnética funcional. No es lo mismo. El estudio por resonancia magnética funcional es un estudio de imágenes. El estudio de mapeo cerebral es un estudio fisiológico. El estudio de la resonancia magnética funcional es un estudio que me permite determinar el gasto metabólico del cerebro durante un determinado proceso, una determinada actividad. Y si esto no se da, igual que en el mapeo, si el metabolismo del cerebro no está lo suficientemente adecuado, o sea, el cerebro no se enciende en ese tipo de actividad, entonces me dice que algo está pasando. Es el mismo principio que en el mapeo. ¿Sí? Pero con estudios totalmente diferentes que se basan en leyes físicas distintas. Ya. Un estudio que sí nos daría muchísima información es la magnetoencefalografía. Lamentablemente, en Sudamérica, en Latinoamérica, no, México tiene. En Sudamérica no tenemos magnetoencefalografía. Okay. México, en la Universidad Nacional de México. Y una vez que tenemos entonces el diagnóstico y está confirmado ese diagnóstico, ¿cuáles serían los tipos de programas a los que debería acudir un niño con trastorno del aprendizaje? Va a iniciar un programa de rehabilitación cognitiva. Este programa de rehabilitación cognitiva va dirigido a corregir, por ejemplo, la atención, la percepción visual, la percepción auditiva, la memoria, los procesos del lenguaje, los procesos del pensamiento, los procesos grafomotores, las habilidades motoras para la manipulación. Eso es lo que va a ser básicamente el programa de rehabilitación cognitiva. Muchos de estos niños, no todos, se benefician de iniciar una medicación. Una medicación que tiene por finalidad impulsar el desarrollo del cerebro de ese niño que está lento o detenido. Eso sería el objetivo de la medicación. No tiene por objetivo sedar al paciente, no tiene por objetivo, es lo que piensan los padres. Los padres creen que las medicinas que damos nosotros, los neurólogos, están dirigidas al acto de sedación. Esto parece que es bastante difundido, bastante creído,
pero no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la mayoría de los neurólogos no damos medicación sedante a ningún niño. No es nuestra función. Y además, ¿para qué quiero yo un niño sedado? ¿Sirven las vitaminas? No sirve, absolutamente ninguno. Ni el omega 3 no sirve. Esos Es son, importante esos son, hablar de eso porque con todo respeto, son cuentos chinos. ¿Cuántos padres Están gastando. En estos 20 años que tengo trabajando en esto, me han hablado de eso, ¿verdad? De que yo creo que lo que les falta son vitaminas, como el niño, notan en el niño esa falta de ganas de sentarse y hacer su tarea, pues creen que esto viene por una El trastorno de aprendizaje, repito, es un trastorno genético, no es un trastorno nutricional, no es un trastorno metabólico, es un trastorno genético. No, claro. Ningún alimento de ningún tipo, ni aumentar ninguna dieta, ninguna dieta, ni tampoco ningún tipo de suplemento como el omega 3 va a mejorar la calidad de aprendizaje del niño, no lo va a hacer. Eso no funciona. Además de las estrategias psicopedagógicas que estabas mencionando con el tema de la rehabilitación cognitiva, lo que antes se conocía como apoyo escolar, ¿verdad? O hacer las tareas, o sea, insistir en el niño con que haga aquello que o sea, le está exigiendo el programa académico. ¿Es beneficioso para un niño? Por ejemplo, y no hacer el programa de rehabilitación. En ausencia de un programa de rehabilitación. No. En ausencia de un programa de rehabilitación, el apoyo escolar no es útil. Es un engaño, muchachos. ¿Por qué? El apoyo escolar va a hacer que el niño con trastorno de aprendizaje es un niño inteligente. Entonces ese niño empieza a nivelarse. Pero al siguiente año va a volver con la misma dificultad. Y otra vez va a necesitar empezar a nivelarse. Pero al siguiente año va a volver con la misma dificultad. Y así la vamos a pasar todo el periodo escolar. Ese niño, esto no le corrige las habilidades que necesita para aprender a leer y escribir. Ahora, esto no significa que el apoyo escolar no sea necesario. Yo creo que un niño debe empezar con un programa de rehabilitación cognitiva. Después de un periodo de tiempo, cuando el niño ya aprende a leer, ya aprende a escribir, entonces allí puede ayudarnos las clases de apoyo, que tendrían por finalidad, ahora sí, nivelar el desnivel académico que ese niño está teniendo. Porque a pesar del programa de rehabilitación, los padres usan como termómetro del avance terapéutico, el avance correctivo, usan como termómetro el rendimiento escolar. Y eso no se da siempre, o sea, no porque un niño esté en rehabilitación mejora su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque un niño va corrigiendo su maduración, pero eso no significa que va nivelándose académicamente. ¿Por qué? Porque el colegio no me espera. Aunque el niño vaya avanzando, las exigencias de la escuela van siendo cada vez mayor. Y el niño no alcanza estas exigencias todavía. Habrá el momento en que este niño logrará cumplir con las exigencias que el programa académico exige. Pero eso lo va a hacer en la etapa final, antes no. ¿Sí? Entonces es un error muy frecuentemente cometido que los padres usen el rendimiento escolar para medir qué tal está en la terapia. No, eso no. Ahora, ¿quién hace normalmente esta terapia? Una psicopedagoga. Ahora, la que tiene que hacer el tratamiento, esto es siempre una psicopedagoga clínica. Una psicopedagoga clínica. La psicopedagoga educacional no tiene las herramientas para poder corregir las habilidades cognitivas que se requieren corregir en los niños con dificultades de aprendizaje. Claro, o sea, se necesita un equipo interdisciplinario que maneje
digamos, una misma filosofía, un mismo diálogo, que todos entiendan acerca del diagnóstico, de cómo se da el diagnóstico, por qué no hacer ya cálculos matemáticos si todavía no están, qué sé yo, consolidadas los procesos de percepción espacial, por decir algunos. Eso que has dicho es muy importante. Sabes que la gente dice, es un equipo. ¿Qué cosa es un equipo? Un equipo no es un conjunto de profesionales que trabajan todos en un mismo local. Eso no es equipo. Para que exista un equipo hay condiciones. La primera cosa, una misma filosofía de trabajo, como dijiste. O sea, tienen que tener una misma filosofía de trabajo. 2, una misma línea de pensamiento, para que puedan hablar y entenderse. Entonces, cuando yo te digo atención, tú sabes a qué me estoy refiriendo cuando digo atención. Los dos hemos conceptualizado atención de la misma manera. Los dos hemos conceptualizado memoria de la misma manera. Los dos usamos el mismo tipo de clasificación de la memoria, de la atención. ¿Sí? Tercero, se necesita una coordinación del equipo. No digo un director, no digo un jefe, un coordinador. O sea, tiene que haber alguien que coordine las acciones de todo el equipo. Si esto no se da, no existe equipo. No existe equipo, eso es un cuento. O sea, para que exista equipo tiene que haber un grupo de profesionales y tienen que tener esas 3 condiciones. Si no, no es posible. Sí, a veces me he dado cuenta de que a algunos padres como que les cuesta poder digerir la idea de que un niño con dificultades del aprendizaje, por ejemplo, si ellos vienen como motivo de consulta la dificultad del aprendizaje, necesite, por ejemplo, de un tratamiento fonoaudiológico, por decir, o que necesiten psicomotricidad. O sea, como que no encuentran la relación directa entre el aprendizaje del lenguaje o entre el aprendizaje y el área motora u otra área. Claro, es que no tienen por qué saberlo tampoco, hay que explicárselos. La primera cosa, la lectoescritura es lenguaje. ¿Qué es lo que yo escribo? Una lengua. Yo no escribo otra cosa. Cuando estoy escribiendo en español. Estoy escribiendo en castellano. Estoy usando un lenguaje. ¿Sí? Y no es lo mismo el lenguaje oral que el lenguaje escrito, pero es lenguaje. Si yo no desarrollé bien mi lenguaje, con seguridad voy a tener problemas en la lectoescritura. ¿Qué es lo que le pasa a los niños con trastornos del lenguaje? Los niños con trastorno del lenguaje corrigen su oralización, corrigen lo que llaman dicción, corrigen su habla, pero luego entran a la escuela y van a tener problemas en la lectoescritura, porque el lenguaje no se terminó de corregir. De ahí la necesidad de trabajar en equipo, ¿verdad? De ahí la necesidad de trabajar en equipo. ¿Para qué? Psicomotricidad. Ese es otro tema. Primero, que es una profesión nueva, la gente casi no la conoce y no entiende la utilidad que tiene. La psicomotricidad, vemos que el niño juega, que el niño salta, que el niño se mueve con la psicomotricidad. Y entonces los padres dicen, pero mi hijo no tiene ningún problema motor. No están entendiendo que la psicomotricidad es el uso del cuerpo para estimular las habilidades cognitivas. A través de la psicomotricidad, yo puedo estimular atención visual, puedo estimular atención auditiva, puedo estimular atención táctil, puedo estimular percepción propioceptiva, puedo estimular memoria visual, memoria auditiva, memoria propioceptiva, puedo estimular la actividad motora del habla, puedo estimular muchas funciones. De ahí creo que es tan importante el tema de entender esto del trabajo en equipo, por un lado, para la parte terapéutica, también para la parte de diagnóstico, porque si no vemos a los padres que se la pasan en lo que vos denominabas, recuerdo muy bien, el tema del peregrinaje. Van a un profesional, por ejemplo, que es fonoaudiólogo, y le dice al niño tiene dificultad del lenguaje. Ok, efectivamente tiene dificultad del lenguaje. Se van a psicopedagoga y le dice que no, que lo que tiene es un trastorno de aprendizaje. Se van a un neurólogo y el neurólogo le dice que no, que lo que tiene no es un trastorno de atención, porque efectivamente tiene dificultades también atentivas. Y así, entonces el paciente va a diferentes profesionales
y termina Cada uno le da su diagnóstico. con múltiples diagnósticos. Es más, he visto, acá en Paraguay todavía no lo he visto, pero sí he visto que en España, por ejemplo, sigo a grupos, ¿verdad? Grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, en donde se les dan múltiples diagnósticos al paciente. El paciente es un niño con trastorno de aprendizaje, con TDA y con trastorno del lenguaje. Así. O sea, múltiples diagnósticos. Eso que estás diciendo es tan frecuente y es tan importante. La naturaleza no puede ser tan mala como un niño de darle varias cosas. Pero existe una suerte de malentendido de los diagnósticos y tratamos de hacer varios tipos de diagnósticos. El niño tiene esto y esto y esto. Esto no es así. El niño tiene una sola cosa que explica todo lo demás. Claro. No es que tenga un trastorno de atención y además un trastorno de aprendizaje y además un trastorno de lenguaje. Eso no es posible. La extensión de la alteración tendría que ser enorme. O sea, el niño debería tener un problema grande en el cerebro para que el niño pueda tener todo ese tipo de problemas. Exacto. Eso no es verdad. Es simplemente la manera como se ha organizado, como algunos sistemas han organizado el diagnóstico, pero nada más. Ahora, lo que pasa también es que algunos profesionales creen que porque utilizan la última denominación, están más actualizados. Bueno, ahí también estamos en un tema, ¿verdad? Permanente en nuestra área, el hecho de que las nomenclaturas cambian, ¿verdad? Cambian las nomenclaturas y siempre con la intención de hacerlo más científico, por así decirlo, pero no siempre se logra ese objetivo, ¿no? El cambio de nomenclatura solamente se justifica si va a cambiar el concepto. Exacto. Pero si detrás de ese mismo nombre o de un nombre diferente se está hablando de lo mismo, se está hablando del mismo concepto, no amerita una nueva nomenclatura. No porque aparece una nueva nomenclatura, esa nomenclatura nueva tiene razón, claro, o es más explicativa sobre lo que el niño tiene, para nada. Al contrario, a veces no es más explicativa. Puede ser más descriptiva, como el TEL, por ejemplo. Dicen trastorno específico del lenguaje. ¿Qué es el trastorno específico del lenguaje? Es una disfasia del desarrollo, no es otra cosa. Entonces, es complicado poder entender. Y eso me imagino que confunde muchísimo a los padres. Me imagino. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este conversatorio que pudimos tener con el doctor. Y cualquier cosa nos escriben ahí en los comentarios, o si quieren escuchar sobre otro tema o si quieren hacer algunas preguntas al respecto. Listo, muchísimas gracias. Y me parece fantástico. Yo creo que debemos reunirnos permanentemente y estar haciendo este tipo de videos, sobre todo informativos, para que la gente pueda entender mejor. Y si nos preguntan, pues así nos damos cuenta qué es lo que falta. Exacto. Bueno, muchísimas gracias.